Muy buenas, amiguetes ojerosos. Lunes 6 de febrero. Tenemos 8 partidos para hoy, así que repasamos la jornada dominical y luego vamos con las previas. Primero y más importante, la remontada de Knicks. Hoy sí, Jesús. Sí, yo creo que directamente es el partido de la noche, ¿no? Lo de los Knicks que remontan 21 puntos. El banquillo muy bien, ¿eh? Parecían olvidados ya por Thibodeau, pero ayer sacan las castañas del fuego. Ni yo me lo creo. Luego también así por destacar un poquito que los Pelicans se disfrazaron de Sacramento Kings, ¿no? 30 Sí. puntitos de Trey Murphy, así el más destacado en anotación. Oye, Luego, nunca hablamos de los españoles. Partidazo de Billy Hernán Gómez, partidazo de Santi Aldama con los Grizzlies, muy buen partido de Ricky Rubio en la victoria de los Caps. Yo creo que hoy podemos sacar esas conclusiones, ¿no? Porque la sí, jornada tampoco fue, no sé, para tirar cohetes, ¿no? correcto, no fue nada espectacular y me gusta que resaltes eso, así que así se queda. Bueno, empezamos en Detroit, en el Little Caesars Arena. Los Pistons reciben a Boston Celtics. Los Celtics que vienen de mostrar una imagen muy mala contra los Suns, haciendo solo 94 puntos. Hoy muy mal Jason Tatum, solo metió 3 canastas, pero hoy espero su versión buena, ¿no? La versión que machaca a los rivales precedentes 2, 31, 43 puntos con muy buenos porcentajes. También Jaylen Brown, en el primero de ellos, hace 30 puntos con más de un 50% de acierto en el tiro. Y ojo a cómo han machacado los Celtics en los precedentes a los Pistons. 18 en cada uno, 40% de acierto, casi 50 triples lanzados en ambos encuentros. Así que creo que por ahí va a ir un poco la cosa, ¿no? Intentar machacar con Tatum, Brown, más los que se unan a la fiesta desde la línea de 3. Por parte de los Pistons, ¿qué tienen que hacer los Pistons para competir este partido? Ser muy físicos y agresivos, tomarse el partido en serio, por supuesto. Ellos también vienen de perder el último encuentro contra los Suns y se dejaron mucho llevar. Fue un partido bastante malo de los locales que, si bien están teniendo en Saddiq Bey pues, algo positivo, ¿no? Porque en los últimos encuentros está yéndose a 20, entre 20 y 25 puntos. 4 de los últimos 6 partidos ha hecho más de 20 puntos. Está bien, sobre todo desde el triple. Puede intentar, es un poco el ancla al que agarrarse ahí un poco, ¿no? Porque está siendo en ese posible golpe a golpe que pueda meter Celtics, él puede ser el jugador que junto a Bogdanovic lidere la ofensiva. Yo además hoy lo pongo como titular, teniendo en cuenta que Stewart es duda y no tengo claro que vaya a jugar. Yo, porque veo a los Celtics más preparados para llevar el partido a su terreno, que es puntuación y tratar de contener a Pistons, les voy a dar bastante favoritos para esta noche. Seguimos en la capital de Estados Unidos, en Washington, para ver este partido entre los Wizards y los Cavs. Empiezo por los visitantes que jugaron ayer y, bueno, estos dos equipos llevan rachas opuestas. Los Cavs llevan 2 partidos ganados seguidos, Memphis y el de ayer contra Indiana. Los Wizards han perdido 2 consecutivos contra Portland y los Nets. Las bajas importantes sobre todo del equipo local, porque Bradley Beal es duda a esta hora, creo que no va a jugar y Kuzma es baja. Bueno, el último partido tiene que abandonar, pero no es nada preocupante. En principio se perderá 1 o 2 partidos. En lo principal y en lo que tenéis que daros cuenta de los Wizards es que tienen un buen ataque, o sea, son tipos que juegan más o menos bien, son efectivos, pero es que en defensa son demasiado laxos y en el momento que consigan tener una defensa un poquito más digamos, intensa, creo que van a conseguir pelear partidos, porque es que fíjate contra Brooklyn y contra Portland, encajan 124 y 125 y unos Nets que no estaban ni Irving, ni Durant, ni nadie, y dejan que Cam Thomas les haga todo con 44 puntos. Sí, Porzingis se va hasta los 38, pero no sirve de nada si no eres capaz de contener a tu rival un poquito. Los Cavs tienen que adueñarse hoy totalmente de la zona, creo que no van a tener mucho problema en ello. Y luego lo último que me quiero fijar es en Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, creo que lo hemos dicho bastantes veces, no está en su mejor... Está sobrado Donovan Ahí Mitchell. está, no está en su mejor momento, pero es que hoy, contra estos rivales, a no ser que veamos una Abdilla que intente defenderlo, creo que hoy sí puede ser ese día de resarcirse, ¿no? Así que, por todo esto y porque no creo que hoy empiecen a defender los Wizards, tengo que dar muy favoritos a los Cavs. Y amigos, nos vamos hasta el Barclays Center, partido pues con morbo entre los Nets y Los Ángeles Clippers. Pues arranca la era post-Irving, todos lo sabéis, traspasado a Dallas, petición propia, quiso salir. El otro día sus compañeros responden muy bien ganando a los Wizards, remontando 23 puntos.
increíble, señores, porque es que tampoco está Durant, hay que recordarlo. Fijaos en el quinteto. Yo hoy le hago un guiño a Cam Thomas. Creo que también lo va a hacer así el señor Vaughan. El otro día respondió muy bien. En menos de 30 minutos, lo has dicho tú ahora mismo, a los Wizards 44 puntos les hizo. Fue una brutalidad. 20 puntos en el último cuarto. Seth Curry es baja. Yo pongo a Cam Thomas porque creo que el chaval se lo ha merecido, así que muy atentos porque en este quinteto, llamado a liderar en anotación también hoy, esta noche. Anotación constante para poder competir esta noche contra unos Clippers que creo que van a tener facilidades. Están 3-2 en gira, bastante buen nivel, una laguna ahí perdiendo de 23 puntos contra los Caps en un encuentro que no jugaron ni Paul George ni Kawhi Leonard. Hoy les veo muchas ventajas en emparejamientos. Si tratan de buscar a Thomas, si tratan de buscar a Joe Harris, van a hacer puntos con mucha facilidad estos dos, así que atentos. Luego, además, tienen a Zubac capaz de frenar un poco a Claxton, ¿no? Claxton es un jugador que todo lo que anota es hundido. Prácticamente dame la que machaco. Zubac es un muro. Entonces, hoy, previsiblemente, Claxton lo puede tener incluso más complicado ahí con el jugador croata de los Clippers. Y la falla que están teniendo Clippers en los últimos partidos, menos 25 en los últimos cuartos. Tus Knicks casi remontan el otro día. En la prórroga termina ganando Clippers, pero contra Milwaukee sí que terminaron perdiendo ese partido en el que le remontan un montón de puntos. Hay un precedente entre estos dos equipos en el que también remonta más de 10 puntos en el último cuarto Brooklyn Nets. Así que mucha tensión todo el partido porque si no se te pueden pegar a rueda. Yo, porque veo esas ventajas físicas por parte de Clippers y porque un quinteto poco reconocible en los Nets, ¿no? Todavía ahí con gente por llegar y con bastantes lesionados, tengo que dar la victoria a los visitantes. Seguimos en el United Center, donde los Bulls van a recibir a San Antonio Spurs. Lo primero que quiero destacar, pues, de los visitantes, ¿no? Ese récord maravilloso. 1 de 14 de los últimos encuentros, solo una victoria de los últimos 14, 8 derrotas seguidas. Y bueno, San Antonio sabemos que no está aquí para ganar, pero hay cosas buenas. Es Branham el elegido, y es que los dos últimos encuentros le hemos visto muy suelto y con la confianza, ¿no? Para realizar su juego. Contra Sacramento y contra Filadelfia juega 32 y 35 minutos, rozando el 70% en tiros de campo. Para un jugador bajito esto es muy, muy bueno. 22 y 26 puntos, así que a ver si siguen dándole ahí bola y vemos, pues no sé, algo bueno en estos Spurs. Y lo bueno de este partido que es que hoy les vale no defender. ¿Por qué? Porque Chicago, pues bueno, depende del día, puede tener la suerte de anotar mucho o no. Y es más, ese precedente que les enfrentó a estos dos equipos, ganaron los Spurs 129-104. Por lo tanto, ese descaro, ¿no? Esa anotación hoy les viene bien a los Spurs si les apetece ganar. Los Bulls, pues bueno, seguimos un poquito con esta irregularidad que les caracteriza. En los últimos 5 encuentros pues han perdido contra Charlotte y contra Clippers, pero ganan luego a Charlotte, a Orlando y a Portland. Y en este partido en concreto, lo que quiero sacar es lo del tema de Vucevic y el triple. Los dos últimos encuentros de Vucevic desde el triple han sido bastante malos y creo que es lo que hoy podría hacer daño a los Spurs, que Vucevic saliese muchísimo, que Poeltl tuviese que seguirlo, pero si no está fino desde el triple, Poeltl no lo va a seguir. Esto es así. Al final vemos que los Bulls solo tienen una manera de jugar, que ganan si hay un partido en el que DeRozan se hace 35 puntos o 40 puntos de Lavin, por tanto se vuelven muy predecibles, y en ese precedente del que estaba hablando encajaron 16 triples de un equipo como San Antonio que no brilla en triples anotados por encuentro. O sea, anotaron 16 de 10 que promedian los Spurs. Por lo tanto, ojito si hoy los Bulls van muy relajados, deja a San Antonio que enchufen, este partido podría ser trampa. Yo aviso, pero es que los Bulls deberían ganar hoy. Continúo en Houston, en el Toyota Center. Los Rockets reciben a Sacramento Kings. Lo primero que voy a hablar es la duda de De'Aaron Fox. Razones personales, se ha perdido los dos últimos partidos. Si no juega, Davion Mitchell otra vez titular, con muchos minutos para Terence Davis, con Malik Monk desde la segunda unidad. Reacción a sendas palizas. Los dos equipos han perdido sus dos últimos encuentros de paliza, 153-121 los Rockets, y anoche mismo en Nueva Orleans, Sacramento, 136-104, perdió contra Pelicans. No hay excusa de minutos porque es que ninguno llegó a la treintena. Hoy es día para que Sacramento recupere la pólvora. Está en una dinámica mala, esa es la realidad. Ha perdido los dos últimos partidos, pero 3 de los últimos 5, 4 de los últimos 6. Lo que más está fallando es que no están encontrando canasta como lo venían haciendo
en esa época buena que han tenido, ¿no? Esa racha positiva. Es día para recuperar la pólvora contra los Rockets mejor que nunca. Les han hecho 135 y 139 puntos en los precedentes. Apabullados. No saben por dónde les venía el viento. A los Rockets creo que hoy va a ser lo mismo, ¿eh? Me quedo con el duelo Sengun contra Sabonis. Huele a triple doble aquí. Lo digo así de claro. Creo que hoy Sabonis se puede hinchar a dar asistencias, a anotar, a rebotear. Sengun es un jugador corte más o menos similar. Voy a intentar hacer jugar a sus compañeros. Hay un precedente en el que incluso también se va un triple doble, así que me quedo con el duelo por eso, pero si tuviera que elegir uno, Sabonis clarísimamente, porque veo muchos puntos de Sacramento y por eso les doy muy favoritos para esta noche. Y en el Vivint Arena de Salt Lake City, Utah Jazz recibe a los nuevos Dallas Mavericks. Y a ver, esto está bien. Ya sabemos que Kyrie Irving va a llegar a los Mavs. Os resumo un poquito el traspaso. Es Marquise Morris y Kyrie Irving llegan a Dallas a cambio de Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, una primera ronda y 2 segundas rondas, ¿vale? ¿Y esto qué es lo que propicia para hoy? Que haya pocos jugadores disponibles, porque Kleber, Irving, Doncic, Bertans no van a jugar. Christian Wood es duda, y entre Morris tampoco se espera que pueda jugar. Así que de todo esto, ¿qué pasa? Que faltan 43 puntos. Y esto es básicamente del precedente, porque el último partido entre estos dos equipos fue el día de 29 de enero. Ganaron los Jazz 108-100. Y entre Dinwiddie y Dorian Finney-Smith metieron 43 puntos. Así que a ver quién va a meter esos puntos esta noche en Dallas Mavericks. Por lo tanto, lo único que deseo y espero de estos más para que puedan pelear el partido es que defiendan. Si hoy no defienden a Utah Jazz, veo muy complicado que en un tú a tú de puntos puedan conseguir la victoria, ¿no? Me decepciona que no pongas en Tiliquina de titular, ¿eh? No, yo creo que es mejor yo creo que va a ser ese quinteto hoy. También podría entrar Reggie Bullock ahí por Green, pero el último partido fue Green titular, así que lo voy a dejar ahí. En Tiliquina es el revulsivo desde el banquillo. Los locales, pues tiene que ser obligatorio el banquillo, lo estamos viendo. Creo que pueden dar mucho más jugadores como Malik Beasley o Colin Sexton, pueden dar muchísimo más y lo necesitan los Jazz si quieren plantear estos partidos a muchos puntos y ganar al rival simplemente por puntos, ¿no? La pareja interior que estamos viendo últimamente, formada por Kessler y Olynyk, me gusta mucho, pero no está terminando de funcionar por este último. Olynyk no está muy bien desde el triple y esa regularidad es la que necesitamos, ¿no? Que Kessler sea un tío muy duro y muy seguro, ¿no? En la zona, tanto rebotes como puntos, y Olynyk que dé esa amplitud para que Markkanen pueda aprovechar esos espacios. Por lo tanto, si Olynyk no está bien desde el triple, me raya un poquito. Pero bueno, esta pareja pinta muy bien. Y hoy lo que tiene que conseguir es defender el triple, porque Dallas es un equipo que tira muchísimos triples y si por lo que sea hoy los Mavs les da por meter triples, sí pueden ganar ahí. Hay muchas dudas en este partido. Hay tantas dudas que te iba a decir. O sea, Dallas, que ha hecho el traspaso más potente, y que no nos extrañe que Utah esta noche de repente haya hecho un traspaso también, porque es el equipo que más se habla, ¿eh? Claro, es que hay muchísimas dudas. Yo doy un poquito de favoritismo a los Jazz, pero por la falta de puntos que puede tener Dallas. Pero es eso, si tenemos un día de triples en los Mavs, pueden ganar sin problema. Yo lo dejo así, disfrutad del partido. Sigo en San Francisco, en el Chase Center, Golden State Warriors contra Oklahoma City Thunder. Vamos a empezar con la baja de Stephen Curry. Se va a perder este partido, se va a perder bastante tiempo, se va a perder el All-Star. Te lo voy a leer, anunciaron el domingo que Curry fue diagnosticado con desgarros parciales en los ligamentos tibiofibular superior y membrana interósea, así como una contusión en la parte inferior de la pierna izquierda. Ojo, suena mal lo de Stephen Curry. Total, no va a jugar. Entonces yo me mojo con este quinteto, vuelta a Looney, hombre grande, estaban jugando bastantes partidos con quinteto más pequeño. Me parece bien porque lo que necesitan sobre todo sin Curry es más defensa y mucho control del partido, porque Oklahoma es un equipo muy correoso. Y la mejor versión de Jordan Poole. Esos 30 puntos de Jordan Poole, que no me los quite nadie esta noche, por favor, porque si no se les va a complicar mucho el partido a los Warriors. Por parte de Oklahoma, vienen de hacerle 153 puntos a los Rockets. Es que son muy capacitados a ritmo alto. Si Warriors, como digo, no defiende y no controla los tiempos, se les van a subir a la chepa. Y es que tienen ya no solo el quinteto, es que los jugadores de banquillo están muy capacitados también para correr
y para llevarte a un ritmo que no te conviene en absoluto. La falla que tiene Oklahoma, el triple. Sabes que Warriors te va a intentar matar desde el triple. Va a haber momentos en los que haya parciales de 9, 10, 11, 12-0 por parte de Golden. Si controlan esto, se mantendrán en el partido. Yo veo un encuentro muy, muy abierto. Creo que Golden es favorito porque, porque tiene jugadores, como he dicho, para controlar el partido, pero si esto se desmadra, no me extrañaría en absoluto que Oklahoma también se lo pudiera llevar. Y el último partido de esta jornada será entre Portland Trail Blazers y Milwaukee Bucks. Parte de bajas por los visitantes, por los Bucks. Antetokounmpo es probable, yo espero que juegue. No juega Ibaka ni Bobby Portis. En Portland no van a jugar ni Winslow, ni Nurkic, ni Badji, pero Peyton y Eubanks son probables. Por tanto, con estos dos sí cuento. Los locales, una seguidilla en casa de partidos que les va a venir muy bien para ver si pueden cogerse a las plazas de play-in, porque vemos que están undécimos, pero es que los rivales que vienen son este primero contra Milwaukee, luego Golden State Warriors, Oklahoma City Thunder, Los Ángeles Lakers y luego Washington Wizards. Así que veremos qué son capaces. Todo. Sí, veremos qué son capaces de hacer. Lillard muy exigido, creo que esto lo has incluso dicho tú en alguna previa últimamente, y es que en los últimos 10 partidos podemos sacar actuaciones como la última contra Chicago 40 puntos, contra Memphis 42, contra Atlanta 42, contra Toronto 30, contra Utah 60, contra San Antonio 37. Parece que es lo único que empuja a Portland a salir de ese pozo. Por lo tanto, no solo esto, también los minutos. Es que de los últimos encuentros ha jugado 41, 40, 40, 38 y 37 minutos. Se lo van a cargar antes de llegar a playoffs. Así que lo que hoy quiero de los Blazers para que puedan competir este partido, sobre todo, es que alguien acompañe a Damian Lillard, que es algo que llevamos pidiendo mucho tiempo, y ese balance defensivo sin faltas. Es decir, no creo que a día de hoy sin Nurkic pueda escalar muchísimo el rebote ofensivo y defender los contraataques al mismo tiempo, por lo que yo me olvidaría en algunas etapas del partido del rebote ofensivo e intentaría que Giannis no me cruce la cancha y me haga 2 puntos me haga 2 puntos fáciles en 2-3 segundos de posesión. Eso para empezar. Y luego, los Bucks, pues 7 victorias seguidas. La verdad que buenos partidos estamos viendo, buenas victorias están cosechando, se les ve un equipo sólido, ¿no? Y hoy es que es eso, va un poquito hilado lo del balance defensivo de Portland con las sin segundas oportunidades de los Bucks. No quiero ver rebotes ofensivos para los Blazers porque en ese partido que ya les enfrentó, 119-111, los Blazers consiguen más rebotes ofensivos de los que deberían, para lo bueno que son los Bucks cerrando el rebotes. Y luego quiero centrarme al final en las versiones de Giannis, y esto es básicamente porque conocemos la versión de cuando tiene facilidades de llegar a canasta, que acaba con 50-54 puntos, ¿no? Y cuando tiene días que lo defienden mejor, acaba con 11 asistencias, como este último partido contra Miami, el último partido que juega el 123-115 que ganaron a los Heats. Hoy, ¿cuál veremos? Pues yo creo que la versión reboteadora de Antetokounmpo lleva 3 partidos haciendo 15, 19, 18 rebotes, y muy anotadora si finalmente acaba jugando, porque no veo a los Blazers capaces de frenarlo en la zona. Pero ojito que este partido es uno de estos que se les puede complicar a los Bucks si no empiezan serios desde el primer minuto. Aún así, deberían ganar. Hasta aquí las previas de hoy. Muchas gracias por seguir dando apoyo, por seguir dando al botón del like, de la suscripción, de los comentarios. Gracias en definitiva. Y como recompensa, esta noche tenemos Twitch. Os esperamos allí con la última hora de la jornada, lo habitual, a partir de las 11 hora española. Si no, volvemos aquí mañana con más previas. Chao, chao. Chao.